la semana. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3: Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía, de revelaciones, y guardan las cosas que en ella están escritas porque el tiempo está cerca. Bienvenidos todos a nuestro estudio de Apocalipsis, capítulo 13. Vamos a iniciar con la primera parte de este capítulo, donde el dragón, recordemos, ha descendido a la tierra sabiendo que tiene poco tiempo, justo para el inicio de los 1260 días finales que hay en Apocalipsis. Esto ya lo hemos visto, pero por supuesto, bienvenidas todas las preguntas. En Apocalipsis 13 se ubica en la sección central del libro, donde ya lo vimos, ya se reveló el conflicto cósmico, el dragón que se llena de ira, ya que no puede destruir a la mujer que se le da dos águilas, dos alas de águila para huir al desierto, ser sustentada durante el tiempo de la gran tribulación, los 3 años y medio finales de este planeta, y se va a hacer guerra en contra de su descendencia, el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios, la Torá, y tienen la fe en el Mesías Yeshua. También vimos allí los instrumentos terrenales de Satanás y la persecución final contra los santos. Terminamos Apocalipsis con que él fue expulsado, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Hasatán o adversario, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis 13 arranca con ese contexto. El dragón desciende a la tierra y genera una obra maestra de parte del dragón, genera todo un sistema de engaño, ¿cierto? Y empieza a gobernar, se le da autoridad al dragón para gobernar indirectamente al mundo. No serán días fáciles donde el dragón gobierne el mundo durante esos 3 años y medio mediante sistemas políticos y religiosos. Y aquí viene lo que genera el dragón, donde él desea, con artimañas, gobernar indirectamente el mundo. mm, Será por poco tiempo, dice la escritura, que él gobernará, porque al final del tiempo vendrá el Mesías para tomar el reino de este mundo. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Vi, aquí estamos leyendo nueva versión internacional, vi que subía del mar una bestia, dice Juan, ve algo terrible. Quizás esta imagen es la más parecida a lo que pudo ver Juan, pero por supuesto no es, no es tan fácil entrar a lo que realmente vio Juan, pero bueno, podemos imaginarnos una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y cada cabeza tenía un nombre blasfemo. Para este estudio que estamos arrancando, estamos tomando varios textos de la escritura. Vamos a ir bastante a Daniel, Daniel 2, Daniel 7, principalmente, de Apocalipsis, Apocalipsis 17, Apocalipsis 12, porque hay un patrón que se repite desde Daniel 2, donde se habla de 10 cuernos, 10 dedos en los pies, 10 cuernos en la bestia de Daniel 7, 10 cuernos en Apocalipsis 12, 10 cuernos en Apocalipsis 13 y después en Apocalipsis 17. Y aparecen 7 cabezas, también aparecen 7 cabezas desde Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y 17. Es un patrón, los 10 cuernos y las 7 cabezas que se repite. Hay un sistema allí que el Eterno quiere mostrar que es el sistema que utiliza el enemigo para gobernar indirectamente a este planeta. Ahora, lo primero es que esta bestia surge del mar. Encontramos referencias en la escritura con referencia al mar. Ya hemos hablado de esto. Isaías 17:12 dice: hay del rugido de muchas naciones, bramando como brama el mar. Fue Isaías
el que después Juan tomó como texto clave para decir que el mar o las olas del mar, el brumido del mar, simboliza muchas naciones, la reunión de muchas naciones. Y por eso en Apocalipsis 17 se habla de que el mar son naciones, gentes, pueblos y lenguas. Es tomado precisamente inicialmente el texto del Tanakh de Isaías 17:12, donde dice que el rugido de muchas naciones es como brama el mar. Si usted se ha quedado escuchando el mar, cómo suena con ese poderoso sonido al llegar a las costas, bueno, es un símbolo del rugido de muchas naciones. Así que esta bestia nace de muchas naciones, de la reunión de muchas naciones. Hoy en día tenemos varios de estos sistemas, lo hablamos con Jairito hace un momento, por ejemplo, las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas que nace a mitad del siglo pasado con el objetivo de que haya una reunión de conceptos. De hecho, de las pocas cosas que ha hecho la ONU fue establecer el Reino de Israel en 1948. Sabemos que la ONU eh, ha tenido problemas, gran corrupción que se ve actualmente en la ONU, pensamiento izquierdista y islámico que gobierna allí, y, por supuesto, poca acción real en este sistema de muchas naciones. Por supuesto, hay otros tipos de Naciones Unidas, está la Liga Árabe, la Unión Europea, la OTAN, y ahora el presidente Trump se inventó la Junta de la Paz. Hay muchas naciones que intentan unirse, como dice Daniel 2, con referencia a los 10 pies de la imagen de la bestia, ya la vamos a leer un poco más adelante, tratarán de unirse, pero no lo logrará. Así que del estruendo de muchas naciones nace esta bestia de Apocalipsis 13. Quiere decir que esta bestia, como lo ponemos aquí, surge de un orden internacional multiétnico. No estamos hablando de un solo país, sino de un orden internacional multiétnico. Surge esta bestia. Ahora, tenemos varios de esos sistemas, como lo hemos mencionado, la ONU, pactos de paz, sistemas imperiales. La escritura no identifica, por supuesto, nombres modernos, pero sí describe las funciones. Vamos a leerlo. Lo primero que ve, lo que se aprecia en Daniel es el capítulo 2. Visión que le fue dada no a Daniel, sino a Nabucodonosor, el jerarca mundial, el Trump de aquel momento. Nabucodonosor tuvo un sueño terrible. No alcanzamos, por supuesto, a verlo hoy. Les invito a que lo lean en casa. Y en esa imagen eh, eh, extraordinaria, él ve un resumen de los sistemas políticos, ve una cabeza de oro que simboliza a Babilonia, su reino, el reino de aquel momento. Luego la imagen muestra el pecho y los brazos en metal diferente, metal de plata, que es el siguiente imperio, el Medo-Persia, Medo-Persa, un imperio dual, uno más grande que el otro, pero gobernó un gobierno con mucha fiereza, imponiendo leyes que no podían transgredirse, un imperio muy fuerte. El imperio persa fue un imperio muy fuerte en aquel momento. Babilonia fue un imperio de riqueza abundante, un imperio que creció bastante, además que tenía una fuerza poderosa a tal punto que, como lo leímos en la escritura la semana pasada, invadió no solo a Israel en aquel momento, Babilonia invadió a Egipto y lo derrotó. De hecho, se cumplió la profecía de que Egipto no volvería a ser un imperio tan grande. Hoy en día lo es. Egipto es un imperio normal, se cumple la profecía de Jeremías allí. Pero a Babilonia lo derrota Persia, los medos y los persas, un imperio muy poderoso.
tan poderoso que nadie se imaginaba que iba a ser derrotado. Solo un muchacho joven llamado Alejandro Magno, gobernador de Grecia, con una velocidad increíble y un ejército poderoso, pudo derrotar a los persas en aquel momento, por el año 331 antes del Mesías. Luego, y ese imperio de Grecia es el vientre de la imagen, vientre de bronce. Finalmente vienen las piernas de hierro, aparece Roma en la escritura, un imperio de hierro que desmenuza y parte a muchos imperios, conserva la religión griega, pero despedaza a todo el mundo y gobierna con mano fuerte. Y finalmente, que es el texto que quiero mencionar aquí, aparecen en Daniel capítulo 2, aparecen después de las piernas dedos, los pies, y aparecen los dedos, dice la escritura, versículo 41 de Daniel 2, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Es decir, es un reino, pero está dividido. Así como el hierro y el barro no se mezclan entre sí, el hierro que viene de las piernas, es decir, hay algo de ese imperio grande anterior y hay barro, pero no se mezclan. Así como hoy también estos sistemas modernos que intentan unirse, ya mencioné la OTAN, la ONU, la Liga Árabe, la Junta de la Paz, ahora la OTAN, intentan unirse, dice la escritura. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, dice la escritura. Ese reino que no ha llegado aún, de acuerdo a Apocalipsis 17, no ha llegado, será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Lo estamos viendo alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Versículo 44. En los días de estos reyes, la, la bestia tiene 10 cuernos. Son 10 reyes, dice Apocalipsis 17, que tendrán su reino al final del tiempo. No se les ha concedido aún esa autoridad y reinarán junto con la bestia, dice. En los días de estos reyes, en que estén gobernando al mundo, estos 10 reyes, dice Daniel 2:44, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Así que ya empezamos a ver las alianzas humanas, el hierro con el barro que se quiere mezclar, pero no se unirán, en parte fuerte, en parte frágil. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará a todos estos reinos, lo que queda de Babilonia, lo que queda de Medo-Persia, lo que queda de Grecia, lo que queda de Roma, incluyendo el famoso imperio otomano, dice la escritura, pero él permanecerá para siempre. Así que vemos de acuerdo a la escritura que habrá un sistema, un gobierno supranacional, lo que hemos llamado también un nuevo orden mundial, un reino que nace de muchas aguas, recuerden, de muchas naciones y lenguas, que tendrá un discurso de paz y seguridad. De hecho, Trump utilizó esa misma frase esta semana, eso fue profético. Él habló de paz y seguridad. Vamos a Primera de Tesalonicenses, em, versículo 5, capítulo 5, versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Aunque sabemos que este no es el cumplimiento final de este versículo de Tesalonicenses,
lo hablábamos con Jairito precisamente al comienzo, ya se empieza a hablar de un discurso de paz. De hecho, desde hace un tiempo se habla de paz en el mundo, los acuerdos de Abraham, paz en Europa, paz en Medio Oriente. El discurso empieza a crecer en el mundo para que esto que habla Pablo se cumpla en el momento apropiado. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina como los dolores de parto. Ahora, ¿por qué sabemos que no es el momento? Porque no se ha manifestado el hombre de pecado, de acuerdo a Tesalonicenses también. Es importante tener en cuenta lo que la escritura nos muestra para que se cumpla la profecía. Tercera característica, tendrá fragilidad interna. Se unen varios países como el barro y el hierro, aparentemente fuerte, pero con fragilidad interna. ¿Por qué? Porque cada uno busca su propio beneficio y es lo que vemos siempre en este tipo de acuerdos. Organismos globales pueden ser vehículos, podrían ser los vehículos para que se cumpla la profecía, pero la profecía apunta a un imperio final, no solo diplomático. ¿Por qué decimos que un imperio final? Porque va a tener poder. De acuerdo a Apocalipsis 13, Daniel 7, se le dará poder. Tendrá autoridad durante un tiempo para gobernar, inclusive económicamente. No podrán comprar ni vender, dice Apocalipsis 13. Hará que todos adoren la imagen de la bestia. Es decir, tendrá poder mundial, eh, así que será un imperio final que no ha llegado, dice la escritura, será el octavo reino, no ha llegado aún y será por poco tiempo. Vamos a hacer el comparativo de esta bestia de Daniel 13 con, de Apocalipsis 13 con Daniel 7. Daniel 7 es una profecía que Daniel ve. Fíjense la diferencia cuando Nauconosor ve la misma profecía, pero como una imagen, Daniel lo ve como bestias. A Daniel se le muestra la realidad y la dureza de estos reinos. En Daniel 7:7 dice que después de esto miraba yo en las visiones de la noche y después de ver cuatro bestias, ya las vamos a ver las primeras tres. Aquí esta cuarta era espantosa y terrible, dijo Daniel. Daniel no pudo describirla. Pudo ser la misma de Apocalipsis 13. Bueno, guarda características, ya lo vamos a ver. Dice, tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente, dice él, muy diferente a las tres anteriores. Ya las vamos a ver, aquí se las voy a mostrar. Y tenía 10 cuernos, así que hay un patrón de 10 cuernos que se repite desde Daniel 7, Daniel 7, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, ¿en qué estamos? Y Apocalipsis 17, 10 cuernos. Hay un patrón de 10 reyes que el Eterno continuamente nos está diciendo que habrán una coalición, un imperio formado por 10 reinos, perdón, 10 reyes, que será ese imperio final. Así que vemos en Daniel 7 una cuarta bestia, dijo él, espantosa y terrible. Dijo Daniel, no pudo describirla de otra manera. En Apocalipsis 13 aparece del mar como la cuarta bestia, ambas salen del mar. Ambos tienen 10 cuernos. En Daniel 7 dice la escritura que se le da dominio global. De hecho, aparece un cuerno pequeño en Daniel 7 que tiene unas características muy interesantes. Dice versículo 8 de Daniel 7, yo contemplaba los cuernos de esa bestia y aquí un cuerno pequeño, algo que nace pequeño, que salía entre ellos, entre los 10. Y delante de él fueron arrancados tres cuernos, es decir, tres de los reyes son derrotados o tienen que ser eliminados para que nazca este cuerno pequeño. Y aquí ese cuerno tenía
ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y su pelo y el pelo de su cabeza como lana limpia y arranca el juicio allí. Así que Daniel ve que tiene o ve una bestia espantosa y terrible con 10 cuernos, pero aquí a Juan se le amplía, es lo que interpretamos, que Juan se le amplía la visión que Daniel vio de forma resumida. Pues Juan puede ver que en su cuerpo tiene cabeza de león, es decir, conserva algo de Babilonia, tiene cuerpo como el leopardo, conserva algo de Grecia y garras o patas como de oso, conserva algo de Persia, pero también tiene las mismas características, 10 cuernos y aparecen 7 cabezas. Bien interesante, es una mezcla, como ya le dijimos, multiétnica, es una unión de imperios conservando esencia de otros imperios anteriores para generar un imperio mundial. Así que ¿qué podemos ver de este imperio? Nace de la unión de muchas aguas, ¿cierto? Una plataforma, un vehículo que puede ser la ONU, cualquier otra de estas organizaciones que trata de unir imperios. Y esta bestia tiene características de imperios anteriores, así como Imperio Babilonio, Imperio Persa, Imperio Griego, Imperio Romano. Conserva características de imperios que ya han existido anteriormente en la historia de este planeta que todos conocemos. Tendrá autoridad mundial para gobernar y además en su cabeza tendrá 10 reyes que estarán a la cabeza que tratarán de unirse por medio de alianzas humanas en parte fuerte y en parte frágil, como lo muestra Daniel 2. Esa es la característica de este imperio mundial que va a gobernar el mundo de acuerdo a la escritura nos muestra. Ahora, el patrón de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Apocalipsis 17, que ya hemos ido varias veces, amplía un poco más acerca de estas 7 cabezas y 10 cuernos que ya Daniel habló y Apocalipsis ha venido nombrando el mismo patrón. Dice la escritura, los 10 cuernos en Daniel 17, recibirán autoridad por una hora junto con la bestia. Quiere decir que al final del tiempo, estos 10 cuernos son 10 gobernantes, ya lo dijimos, que recibirán autoridad. Van a gobernar, van a dirigir este planeta junto con la bestia. 10 gobernantes contemporáneos que ceden soberanía. El principio profético es que el poder final es colectivo, es decir, va a haber unión de reyes para un poder colectivo, pero centralizado. Recuerden que entre ellos Daniel vio que salió un cuerno pequeño que habla grandes cosas. Va a haber un poder colectivo, pero centralizado. Va a haber un centralismo a nivel mundial. Ahora, las 7 cabezas que tiene esta bestia y que ha venido repitiéndose desde Apocalipsis 12, ya lo vimos, esto que estoy mostrando aquí, ya lo vimos en el estudio de Apocalipsis 12, son imperios que oprimieron a Israel. Es el patrón profético de Daniel 2 y Daniel 7. Imperios como Egipto, Siria o Asiria, que eh, hizo que el reino del norte de Israel fuera dispersado por Israel, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma en los días del Mesías y en los días en que Juan está escribiendo, gobierna Roma y hay un imperio final. Dice Apocalipsis 17, las 7 cabezas que Juan ve en varias ocasiones representan 7 montes y 7 reyes. 5 han caído, bueno, en el tiempo de Juan ya habían caído Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Ya habían caído 5 de esos reyes.
Uno está, bueno, Juan se ubica en Roma en ese momento y el otro no ha venido. Hay un imperio que aún no había venido en los tiempos de Juan y recibiría una herida de muerte. Hay candidatos para ese imperio después de Roma. Uno de ellos es el Imperio Otomano, que gobierna aproximadamente del año 600 de nuestra era hasta 1924, un imperio que duró muchos años, unos 600 años aproximadamente, donde gobernó todo el Medio Oriente, parte de Europa y parte de África, un imperio que fue multiétnico, interesante, multirreligioso. Algo interesante del Imperio Otomano es que pudo reunir a los cristianos y al Islam y generar un solo imperio. Muy interesante. Muestra lo que podría suceder al final del tiempo. Así que ese imperio tuvo una herida de muerte, no está hoy en día. 1924, con la Primera Guerra Mundial, el imperio fue desplazado eh, y se acabó por completo el imperio otomano. Por supuesto que hay gobernantes hoy en día como el gobernante de Turquía y otros que quieren retomar el imperio otomano, generar califatos. El mismo prédica del Islam quiere colocar sus califatos a nivel mundial y colocar sus propias leyes a la fuerza. Ya vemos cómo Islam en varios países ha generado tragedias, muertes a gran escala por causa de su religión. Es un imperio que quiere gobernar por la espada, por la fuerza. Podría ser el imperio que recibió la herida de muerte y que pueda resurgir, porque lo dice Apocalipsis. Cinco ha caído, uno está y el otro no ha venido. Y termina diciendo Apocalipsis 17, no lo puse aquí, pero lo voy a leer en el versículo 11: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los siete, y van a la perdición. Quiere decir que hay un imperio final que recibió una herida de muerte, una cabeza recibe una herida de muerte, pero que será restaurada. Aparecen otras imágenes en Apocalipsis 13. Claro, si terminamos, regálenme unos minutos eh, sobre las cabezas de la bestia hay diademas. Y también dice que en las siete cabezas tenía diademas, en los 10 cuernos tenía diademas y sobre las cabezas nombres blasfemo, que son las diademas, que son los nombres blasfemos. Bueno, Lucas 4:6 dice la escritura: a mí me ha dado toda autoridad y puedo dársela a quien quiera. La autoridad de la bestia no es legítima, sino delegada. Hay una autoridad y por eso hay una diadema. La diadema implica autoridad delegada. Y aquí ya sabemos que es el dragón quien le da autoridad a esta bestia para que pueda gobernar durante estos 3 años y medio. La diferencia entre una corona, que es una victoria legítima que utiliza la escritura, versus una diadema, que es diferente a la palabra estéfanos. La palabra diadema implica un poder político. Y es lo que se le da a esta bestia. La primera bestia, Apocalipsis 13, tiene un poder político. La segunda, un poder religioso. Queremos más adelante. Apocalipsis 13:6 dice que la bestia abrió su boca para blasfemar contra Dios, blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Qué formas de blasfemia? Porque aquí aparece que en las cabezas de esta bestia hay nombres blasfemos. Aparte de la diadema, que es la autoridad asignada, hay nombres blasfemos. Uno, la autodeificación. Es algo que ha ocurrido en los grandes imperios. Por ejemplo, en el Imperio Romano, los emperadores decían que eran dioses, que eran la representación, la personificación de Dios, el Dios hecho carne, claramente la figura del Mesías.
Así que estos emperadores se convertían en antimesías. No solo ellos, emperadores babilónicos, emperadores griegos y persas también se proclamaron dioses. Inclusive, desde el mismo Egipto, el faraón era un dios. Así que la autodeificación que hicieron estos emperadores no es otra cosa que una blasfemia. Por eso esta bestia es una mezcla de varios imperios, como el imperio babilónico, medo-persa, griego, romano, eh, porque trae las características de blasfemia que cometieron estos jerarcas. Dos, la sustitución de la Torá. Estos imperios no les interesaba a un pueblo que adorara a otro Dios y tuviera sus propias leyes. Por lo tanto, siempre quisieron erradicar las leyes, cambiar las leyes, inclusive sustituir la Torá. Claro ejemplo de ello fueron los griegos con el imperio que quiso eliminar la Torá en los días de los macabeos, dado que ellos tuvieron que ponerse en armas e ir y defender su fe. Y lo siguiente de la blasfemia es la negación del Mesías. Negar al Mesías es una blasfemia en contra de Dios. Y estos imperios que han gobernado el pueblo de Israel y a nivel mundial y que hacen parte de la esencia de este último imperio mundial, se han autodeificado, han sustituido la Torá y han negado al Mesías. Y es lo que hará esta bestia. Se proclamará Dios, sustituirá la Torá, la escritura, y negará al Mesías. Dice Juan 10:33, tú siendo hombre te haces Dios. Esto es blasfemia, de acuerdo a la escritura. La bestia imita y usurpa lo que es divino. Apocalipsis 13 nos habla de una bestia que tiene una suma de varias de las características de los imperios anteriores. El león que vio Daniel 2, que personifica a Babilonia, de acuerdo a Jeremías 50, habla de una soberbia imperial. Creo que fue la característica más importante que su primer jerarca, Nabucodonosor, mostró, una soberbia imperial creyéndose lo más grande que había. Medopersia, simbolizada por un oso, así como la ve Daniel en su libro, en el capítulo 7, habla de unas leyes irrevocables, como aquella ley que selló el el gobernador de aquel momento, y Daniel fue a parar al foso de los leones. O aquella ley en los tiempos de Esther, donde casi se extermina el pueblo de Israel, leyes irrevocables, otra característica de este imperio del fin del tiempo. Grecia, con la apariencia de un leopardo, cuatro cabezas y cuatro alas, implica rapidez y expansión cultural. Quiere decir que este imperio mundial que gobernará en el fin del tiempo será un imperio soberbio, como lo fue Babilonia, colocará leyes irrevocables que nadie puede cambiar, como hicieron los persas, pero también tendrá una rapidez, tendrá poco tiempo, dice la escritura, y una expansión cultural muy rápida. Querrá que todo el mundo asuma esta misma cultura. La bestia final, el imperio final, es un imperio sincretista. Así que tenemos aquí algunas hipótesis del imperio final. Número uno, tendrá raíces islámicas que cada vez, así como el Imperio Otomano, que quiso gobernar al mundo entero, hoy en día también el Islam lo quiere hacer y ya lo está haciendo por la fuerza en varios países. Lo segundo, alianzas, así como hay 10 cuernos, 10 reyes, 10 dedos en los pies en la imagen de Daniel, tratarán de aliarse entre ellos para lograr un solo imperio. Y lo tercero, tendrá un discurso de paz. Aparentemente puede ser algo bueno para el mundo, pero por debajo se ve esto que Daniel vio. O sea, aparentemente por
a nivel humano, se hablará de paz, de un nuevo imperio, mejorar la economía del mundo, generar la paz mundial, pero por debajo es lo que Daniel y Juan vieron en la profecía. Una bestia que quiere gobernar con estas características, con soberbia, con leyes irrevocables, con una rapidez de expandir una cultura, de eliminar la Torá, de blasfemar en contra de Dios y creerse Dios para gobernar y controlar al mundo entero. Terminamos hoy esta primera parte con Apocalipsis 13:10, donde nos dice, aquí está la perseverancia, o también traducido como la paciencia, y la emuná, en hebreo, traducido como fe. Bueno, la emuná es mucho más allá de la fe, habla de fidelidad. Los que tienen el sello de Dios, el nombre del Eterno en sus frentes, que no es otra cosa que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh en sus cuerpos, en su espíritu. El Eterno nos llama a la fidelidad, a no temer. Emergerá, por supuesto, este imperio, está profetizado, pero el Eterno es quien nos guía, en quien podemos confiar si nos mantenemos fieles, primera característica, y segunda, perseverantes. El Eterno nos llama a que experimentemos la perseverancia, la paciencia y la fidelidad. Características que debemos desarrollar desde hoy. Con las pequeñas cosas que nos pasan en la vida, debemos desarrollar paciencia y fidelidad. Cada cosa, cada prueba que hoy enfrentamos hoy en día, el Eterno quiere que seamos perseverantes y seamos fieles. La pregunta es, con las cosas sencillas que hoy tenemos en la vida, las problemas, las dificultades, ¿somos perseverantes o, como se dice, tiramos la toalla? ¿Somos fieles o cualquier cosa nos arrastra y nos aparta de ser fieles del Eterno? Llegará un momento en que será mucho más grande el problema y el Eterno pedirá de nosotros estas dos características, perseverancia y fidelidad. Oremos por eso. Gracias, Padre, por tu palabra, por la profecía que has dejado para nosotros. Y a pesar, Señor, de que pueda levantarse un imperio con características de lo que ya hemos visto en el planeta, tú, Señor, eres fiel. Lo permites, Señor, para mostrar tu poder, así como le diste la autoridad a Faraón, endureciste su corazón para mostrar tus grandes poderes, prodigios, señales y plagas. De la misma manera, Señor, hay un propósito, mostrar tu grandeza, tu poder y las grandes señales con las que libertarás a nuestro pueblo de las garras de este imperio. Alabamos, Señor, te exaltamos. Pedimos, Señor, como lo pidieron tus discípulos, los discípulos de Yeshua, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fidelidad y nuestra perseverancia. Gracias, Señor, por las pruebas que enfrentamos hoy en día, porque nos ayudan a que seamos más perseverantes, más pacientes, más fieles. Gracias, Padre, por las pruebas. Oramos, Señor, por todo tu pueblo a nivel mundial, todo Israel en la dispersión, nuestros hermanos judíos, y por aquellos, Señor, que están siendo sellados, están entrando al pueblo. Pedimos tu espíritu, Señor, tu espíritu. Es por tu espíritu, no es por guerras, no es por armas, es por tu espíritu que podemos ganar las victorias, las batallas de nuestra vida. Lo pedimos por los méritos de Yeshua. Amén y amén, mis amados. Muchas bendiciones para todos, igualmente a los que ven posteriormente este video. Paz y bendiciones para cada uno de ustedes.